Bienvenidos queridos alumnos a mi canal. Soy Antonio Valdivia Cortés y voy a explicaros esta clase de electrotecnia. Que no, que soy Javier, que os creía ya que no era, Bueno, hemos mandado esta tarea de ejercicio de circuitos de resistencia y condensadores, circuito RC en corriente alterna monofásica. En la misma tarea, en las instrucciones, aquí abajo de la tarea tenéis los ejemplos. ¿De acuerdo? Estos dos ejemplos son los que vamos a desarrollar ahora en el vídeo. Lo voy a explicar tranquilamente. Corresponden con el ejemplo 13.4 del PDF que he pasado del libro antiguo de electrotecnia y el 13.5. El 13.4 que es en un circuito de RC tal como la figura, hallar intensidad, la lectura del aparato de medida, la potencia reactiva, dibujar diagrama vectorial y nosotros también ponemos el triángulo de potencia. Bien, vamos al lío. En los circuitos RC hay que tener en cuenta que cuando estamos en lo que son los diagramas o a la hora de dibujar el diagrama fasorial sobre el eje X, tendremos la parte real, que son la parte activa o la parte que se corresponde con la resistencia, y sobre el eje Y tendremos la parte reactiva, la parte imaginaria o lo que se corresponde con la reactancia, ¿vale? Ya puede ser reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Entonces la reactancia inductiva la pintamos hacia arriba, la reactancia inductiva la tomamos como positiva y la reactancia capacitiva la tomamos como negativa. Cuando estemos con el diagrama fasorial, cuando estemos con el diagrama vectorial o fasorial, sobre el eje X irá la tensión que cae la resistencia y la intensidad en fase, y sobre el eje Y, si tenemos reactancia inductiva, la tensión inductiva será en positivo sobre el eje Y, y si tenemos reactancia capacitiva, la tensión capacitiva, la tensión que cae en el condensador será sobre el eje Y pero en negativo. Y cuando ya sumemos esos dos vectores, como se suman vectores, nos saldrá la tensión total del circuito, que si no cambia nada pues será 230 voltios a 50 hercios, y tendremos el ángulo de desfase, ¿vale? Entonces, en este caso estamos con circuito capacitivo, no vamos a tener VL, tendremos más que VC, y el ángulo de desfase será que la intensidad adelanta a la tensión. Vale. Después de la X sub C, si tuviéramos en corriente continua, lo que haríamos es que la R total es R1 más R2 porque está en serie, pero aquí esto no va. ¿Vale? Aquí estamos en alterna. En alterna tenemos que hallar la impedancia total. Y la impedancia total sería la resistencia al cuadrado más la parte de inductiva al cuadrado, que aquí cuando tengamos bobina y tengamos condensadores habrá que meter la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Si solo tenemos reactancia inductiva, pues la XL, y si solo tenemos reactancia capacitiva, la X sub C, que en el caso, aunque sea negativa, al caso de elevarla al cuadrado sale positivo, tanto como si meter valor negativo como si lo metes en positivo. Se me cambia el color. Entonces esto sería 100 al cuadrado más 31,83 al cuadrado. Aquí os falla mucho el cálculo y os sale las zetas más. Yo creo que es como lo metáis en las calculadoras. En vuestra calculadora deberíais meterlo raíz cuadrada, se abre paréntesis, 100 al cuadrado más 31, que creo que lo pone con puntito, punto 83 al cuadrado, y se cierra paréntesis. Si metéis raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 31,83 al cuadrado, aquí solo estáis haciendo raíz cuadrada de la primera parte, del 100.
también podéis hacerlo pasito a pasito. Y pasar 100 al cuadrado no hay que tirar de calculadora. 100 al cuadrado es 100 por 100, un 100 con 2 ceros y luego otros 2 ceros, 4 ceros. Y 31,83 al cuadrado, pues ahí sí, tiramos de calculadora. 31,83 al cuadrado. 1013, me lo apunto. Sumo y luego hago la raíz cuadrada. 1013 más 10.000 más 10 con 1 y 4 ceros igual, y ahora le hago la raíz cuadrada. 11.013 raíz cuadrada. 11.013 raíz cuadrada. Aquí igual 104,94. 104,94 ohmios. Vamos a ver si vamos bien. Este sería este cálculo de aquí. Correcto, 104,94. Y ya podemos empezar a responder las preguntas, ¿vale? Todavía no habíamos hallado nada de lo que preguntaban, pero ya empezamos a responder por la I. La intensidad será la tensión total del circuito entre la Z, ¿vale? Como al ser un circuito serie, la intensidad que circula total es la misma que la de la resistencia y es la misma que la del condensador. Entonces, 230 voltios totales que tenemos entre los 104,94 que me ha dado la impedancia, así de cabeza, 2,19 amperios, ¿vale? Si no os fiáis, pues 230,94. 130 entre 104,94. 230 entre 104. Con 94. 2,19, lo que he dicho de cabeza me había salido. Entonces, solución, ¿vale? Y la I aquí tachar. La había tachado ya de antes porque hemos hecho unas tomas falsas. Seguimos. ¿Qué podemos sacar una vez que tenemos la I? Pues como hemos dicho, como es la misma que pasa por la resistencia y por el condensador, las caídas de tensión en los susodichos. La caída de tensión en la resistencia, V sub R, será la intensidad por la R. 2,19 por 100 ohmios. Esto, si no sois capaces de hacerlo de cabeza, vamos, perdéis tiempo en la calculadora. 2,19 por 100, 219 voltios, ¿vale? Que cae en la resistencia. V sub C, por la caída de tensión del condensador, será la intensidad por la reactancia capacitiva del condensador, por lo que va en ohmios. 2,19 por 31,83. Esto va a salir 67 o algo así. 2,19. 67, ¿no? Por 31,83. Coño. 2,19 por 31. Pon bien la coma. Con 83. 69,70. Vamos a redondear. Si después queremos redondear a 2 decimales, o sea, queremos redondear estos dos. Si después de tu cifra va de 0 a 4, redondeo tal como se queda. Y si va de 5 a 9, redondeo para arriba. Como aquí después hay un 7, redondeo a 69,71. Ah, ya no era 67. 69,71. Pues 69,71 voltios. Ya tenemos la VR y la VC. Vamos a sacar el coseno de phi. ¿Qué no tiene? Era tranqui. Sí se puede sacar coseno de phi. El coseno de phi, si estamos con potencia, es lo activo entre lo total. La P entre la S. ¿Qué tenemos? Tenemos la resistencia, la impedancia y la reactancia. Entonces sería la R, ¿vale? La parte activa entre lo total, que sería la Z. R 100, Z 104,94. Ese es el coseno de phi. 100
entre 104,94. Entre 94 igual 0,9529. 0,9529. Y de aquí, si le hacemos coseno a la menos 1 o arco coseno, podemos sacar el ángulo. Entonces el ángulo, poniéndolo en sexagesimales, ¿vale? En 360 grados, dividimos la circunferencia, la hacemos coseno a la menos 1. Aquí no sale coseno a la menos 1, le tenemos que dar a la tecla de inverso, ¿vale? O al shift en vuestra calculadora. Coseno a la menos 1, 17,65 grados. Fi, 17,65. Coño. Que es el que vamos a usar en el diagrama vectorial. El ángulo que vamos a usar. Entonces ya podemos hacer el diagrama vectorial. El de las tensiones ya las tenemos. Pues tenemos VR, VC, la V total 230 voltios. Ese ya lo podemos hacer. Nos pintamos los ejes. Vamos a pintar los rectos por una vez. Pintamos los ejes, el eje y lo imagináis, en el eje X lo real. Entonces vamos a poner un vector de esto en verde, pues, en azul. Este sería pues, vector en azul. Vale. Entonces la tensión en la resistencia sería unos 219 voltios así. La tensión en el condensador unos 70 voltios. La total en negro los 230 voltios, que sería a donde suman estos dos vectores, ¿vale? A la prolongación de este y la prolongación de este, a donde va a parar la total. Entonces tendríamos VR de 219 voltios, tendríamos una VC de lo que sería arriba, 69,7 voltios, y la V total, que es la alimentación del circuito de 230 voltios. Y aquí el ángulo será un ángulo de 17,65 grados. Ya tenemos el diagrama fasorial. Cuando hacemos el diagrama fasorial, lo pintamos todos los vectores a partir del 0. Cuando hacemos el triángulo de potencia, cerramos el triángulo. O sea, pintamos la parte activa sobre la horizontal, la parte reactiva, si es Q sub L para arriba y si es Q sub C para abajo, sobre la vertical, y cerramos a la aparente el triángulo. La aparente sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y le metemos ahí el ángulo de 17,65. Aquí no hay Q sub L, va a haber Q sub C, no va a salir un triángulo para abajo. Vamos a seguir. Vale, el coseno de phi ya lo tenemos, el diagrama vectorial ya lo tenemos, nos quedan las potencias. La potencia activa la podemos hacer como VR por I o V por I por coseno de phi. La potencia reactiva o la Q sub C. La Q sub C la podemos hacer como V sub C por I o V por I por el seno de phi. Y la aparente se puede hacer como simplemente V. Entonces yo hago V por I primero. V por I 230 por 2,19 me da la aparente. 230 por 2,19, 503,7 voltamperios. Y ahora de 17,65 el coseno era 0,9529, pues 503 ya puedo construir el triángulo de potencia. Sería una potencia activa de 480 sobre la vertical,
perdón, sobre el horizontal. Una reactiva negativa, una Q sub C. Potencia reactiva será negativa para abajo. Y son 152, unos 153 voltamperios reactivos. Y la aparente cierra la hipotenusa del triángulo. Y son los 504 voltamperios aproximadamente. Y aquí hay un ángulo de 17,65. Y ya hemos hecho el triángulo de potencia. ¿De acuerdo? Triángulo de potencia hecho y potencia resuelta. Aquí vamos a ver. Esto está divino. Aquí lo tenéis explicadito. Un super ratón al final. Mi estimado. El 13.5, vamos a leer. Que sé que os gusta leer los anunciados, así como... Vamos a leerlo bien. Para evitar que un pequeño soldador para circuito impreso de 125 voltios, 100 vatios, se funda al conectarlo a una red de alterna de 220 voltios, 50 Hz, se le conecta en serie un condensador. Determinar las características de dicho condensador. Las características del condensador son la tensión que va a caer en él, la reactiva que me va a generar y por último la capacidad. ¿Vale? Con la capacidad y la tensión, a partir de ella se elegirá uno de catálogo comercial lo más parecido posible al que te hemos dado de la solución. Si aquí te dice que tiene que aguantar 100 voltios, no puedes elegir uno de 50 voltios. Bien, lo primero vamos a pintarnos el circuito, ¿vale? Porque somos más visuales que auditivos. Entonces, a una tensión de red de 220 voltios, 50 Hz, tenemos un soldador que al hablarnos de potencia activa lo vamos a asemejar a una resistencia. Y aquí van a caer 125 voltios y se va a disipar una potencia de 100 vatios. Entonces hay que ponerle un condensador en serie que se chupe, que caiga en él el resto de la tensión. Después de las pruebas falsas, continuamos. Entonces, aquí caería una VC que será la complementaria hasta los 220 voltios de los 125 que cae la potencia. Si estuviéramos en continua, diríamos VR más VC a la total. Pero ahora estamos en alterna. Esto vale en continua. En alterna, esto no vale. En alterna son vectores. Entonces en alterna lo que decimos es VR más VC. Con el simbolito este de la flecha arriba, da igual a la total. Eso sí. Entonces, para hallar la VC, tenemos que hacernos el diagrama vectorial. La VR estará sobre el eje X. VR de 125 voltios. Estará sobre el eje X. La V total estará a un ángulo que todavía no sabemos. Si será 230, no, 220 voltios estamos aquí. Y la VC para abajo sobre el eje Y, el valor desconocido. ¿Cómo sacamos esto? Podemos sacarlo asemejando la fórmula de la Z en función de la reactancia y de la resistencia. ¿Vale? Si acordáis, la Z es R cuadrado más X cuadrado, raíz cuadrada. Esto sería activa, la parte real, y esto sería la parte imaginaria, la parte reactiva. En tensiones como eso, pues la V total será la V que cae en la R al cuadrado más la V que cae en el condensador al cuadrado. Si despejamos de aquí la V sub C, la V del condensador, esta raíz cuadrada pasa a este lado. Vamos a pintarlo un poco bien. Esta raíz cuadrada pasa a este lado, haciendo un cuadrado.
VT cuadrado, esta VC la que queremos dejar sola, entonces VT al cuadrado, esta VR al cuadrado pasa a estar al otro lado, y VC al cuadrado se queda en la derecha. Entonces, si yo quito este cuadrado, aquí, pasa como raíz cuadrada aquí. Y ya tenemos la VC despejada. VT al cuadrado menos VR al cuadrado. Entonces VC será 120 cuadrado, menos 125 cuadrado, y eso hacemos raíz cuadrada. Entonces, 125 cuadrado, 125 al cuadrado, 15.625. Memory Story. Entonces, 220 al cuadrado, 48.400. 48.400 menos memoria Story igual, y raíz cuadrada, 181 con 0,4. 181 con 0,4 voltios. Repasamos aquí. Aquí lo tengo hecho para 230 voltios. ¿Vale? Pues sale un poquillo más. 181 con 0,4 voltios, porque aquí estamos con 220. Y en el ejemplo que os he pasado está con 230 voltios. Entonces esto es 181 con 0,4 voltios. El ángulo este de aquí. Pues el ángulo, el coseno del ángulo será la VR entre la VT, por ejemplo. 125 entre 220. (0,5681). Si le hacemos coseno a la menos 1 o arco coseno, nos sale el ángulo. A esto, inversa coseno, 55,37 grados. Perdón. Esto es solución del problema. Me queda la Q sub C, ¿vale? Ya hemos hecho esta, me queda la Q sub C y la C, la potencia reactiva y la capacidad del condensador. Potencia reactiva será la VC por la I, por ejemplo, ¿vale? O la V por la I por el seno de phi. La VC 181,04 por la I, que no la tengo, hay que calcular la I. La I, ¿de dónde la puedo sacar rápido? Aquí tengo la potencia activa, V por I por coseno de phi, ¿vale? V por I por coseno de phi es la potencia activa. De aquí despejo está ahí, V y coseno que está multiplicando pasan dividiendo entre V coseno de phi. Y es 100 vatios entre, aquí es la V total, 220, y coseno de phi, el que nos salía antes, 0,5681. 100 entre 220 entre 0,5681. 100 entre 220 igual entre 0,5681, 0,8. En el ejemplo 0,91, porque aquí iba a 2,30, ¿vale? Aquí un poquito más. 0,8 lo metemos aquí. 184 por 0, 181,04 por 0,8 por 181,04. 144,85 voltamperios reactivos. Ya tenemos la Q sub C. Y por último, la C, ¿vale? La C. Primero habrá que sacar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, si me deja esto escribir, la vamos a sacar de V sub C entre I. ¿Vale? VC es 181,04 y
me ha dado 0,8. Vamos a hacernos la cuenta. 222 ohmios por ahí, de cabeza. 181,04 entre 8, 226. 226 ohmios. Y ahora ya podemos hallar la C. X sub C sabemos que es 1 partido de C omega. De aquí despejamos la C. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. C es 1 entre omega XC. C igual a 1 entre 2pi f x sub C. 1 entre 100 pi por 226. 1 entre 100 entre pi entre 226. 1,4 exponencial menos 5. 1,4 exponencial menos 5. Vale. La dificultad de siempre. A ver, ¿este qué número es? 1,4 por 10 a la menos 5. Entonces hay que llevar 5 posiciones, la coma a la izquierda. El 1 y 4, 0. Y si os acordáis, 3 posiciones. Si me quedo en 3 posiciones serían el mili. Y si me quedo en 6 sería el micro. Luego estos son 14 microfarads. 14 microfarads. Toma ya. Luego las características del condensador. Las características del condensador. Solución. El condensador de 14 microfaradios que aguante 181 voltios y de potencia reactiva 144 voltamperios reactivos. Estas dos, sobre todo, cogeríamos un condensador comercial, pues así lo de 15 microfaradios a 200 voltios, divino. De aquí tendría que ir al condensador comercial. Para el circuito real se escoge un condensador comercial de características lo más similares a la solución. Próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.